9 de la mañana en punto, comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. En ACE hay preocupación por el aumento en las consultas de adolescentes, niños y niñas por episodios de angustia y también ansiedad derivados del confinamiento. También hay preocupación por el aumento en los suicidios entre las poblaciones más jóvenes. Para conocer cómo se está trabajando es que recibimos esta mañana al director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, al doctor Pablo Fields. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué situación se está dando? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿La pandemia solamente fue, digamos, la apertura de una puerta de situaciones que ya estaban? ¿Qué es lo que está pasando con los más jóvenes, niños, niñas y adolescentes? Yo creo que el contexto de pandemia sin duda afectó por todo lo que implicó respecto de, digamos, la disminución drástica de la actividad social entre los adolescentes, sobre todo. También el impacto a nivel de lo que fue las clases, es decir, durante todo un periodo prolongado hubo una no concurrencia a clase y al alejamiento de los compañeros de clase y del entorno escolar o académico. Eso también influyó. Es decir, son muchos los factores que fueron nuevos y que pueden haber tenido impacto. Acá hay que diferenciar lo que puede ser consecuencias a nivel emocional del contexto de pandemia y patología. Pues todos de alguna manera hemos sufrido consecuencias emocionales de la pandemia. Cuando en algún momento, por ejemplo, nos tocó quedar cuarentenados, el hecho de estar encerrado en la casa es molesto, genera incomodidad, genera cierto malestar emocional. Pero eso no necesariamente implica patología. Lo que a veces sí empieza a haber un conjunto de síntomas y signos que son señales de que algo no está andando bien y que requiere intervención. Entonces ahí es que, bueno, tenemos un grupo de trabajo, es decir, que tiene que ver con el tema del suicidio adolescente. También tenemos otros grupos de trabajo que tiene que ver con, digamos, la asistencia de los trastornos mentales en la infancia y adolescencia que requieren algún tipo de tratamiento más intensivo. Para eso, en conjunto con la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, hay un proyecto que ya está prácticamente culminando, de la creación de un hospital de día en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Se va a inaugurar en septiembre. Exacto, se está pensando hacia fines de septiembre que se puede inaugurar, que de alguna manera va a dar respuesta a situaciones derivadas desde los equipos de salud mental comunitario que requieren intervenciones más intensivas, en donde no alcanza de repente con el seguimiento de una consulta una vez por mes, sino que requiere intervención en general de equipos multidisciplinarios y de una manera más intensiva. Entonces, de alguna forma eso va a poder dar mejor respuesta a situaciones clínicamente más graves, pero que no llegan a tener una gravedad tal que requieran hospitalización. Entonces, eso es una prestación que al día de hoy no está, que se va a sumar junto con otras, ¿no? El equipo que está trabajando junto con la Dirección de Niñez y Adolescencia de ACE está pensando en intervenciones, por ejemplo, para los niños, niñas y adolescentes que hayan realizado un intento de autoeliminación y a sus familias, para hacer, además del seguimiento clínico tradicional, también un seguimiento a distancia. De alguna forma, incorporar lo que tiene que ver la teleconsulta en el seguimiento como un agregado a lo que ya se está haciendo de la consulta más clásica, a nivel psicológico o de psiquiatría pediátrica. Claro, estas son medidas para ir, digamos, atendiendo una situación, pero para que nos quede claro esa situación en estos dos niveles, ¿no? Exigencias o problemas emocionales que muchos atravesamos con la pandemia, ¿no? En algún punto creo que todo el mundo tuvo alguna exigencia. Algunos de ellos requirieron atención. ¿Eso cuánto aumentó en, digamos, consultas psicológicas o a profesionales de alguien que se siente, bueno, mal o afectado por la situación de contexto? Bueno, nosotros en este momento tenemos una lista de espera de aproximadamente en la región sur y metropolitana de 1000 niños, niñas, adolescentes a espera de consulta con psiquiatra. Entonces, para eso, nosotros hace muy poquito cerró el llamado abierto para la provisión de nuevos cargos
con función de alta dedicación en psiquiatría pediátrica. No se colmaron las expectativas con este Bueno, en llamado, psiquiatría ¿no? pediátrica, por suerte, sí. Nosotros teníamos previsto, en principio, ya llenar 3 vacantes que habían quedado desiertas. Y en realidad, sí, vamos a poder llenarlas sin problemas una vez que el proceso de concurso culmine, porque tuvimos 10 personas que se presentaron. No fue así en psiquiatría de adultos. En psiquiatría de adultos se presentaron 5 personas al llamado abierto a concurso y en realidad nosotros tenemos 9 vacantes para cubrir. Entonces, en general, en psiquiatría pediátrica, ACE no ha tenido dificultades para cubrir los cargos. Las dificultades han estado centradas fundamentalmente en psiquiatría de adultos. Bien, ¿qué pasa ahí que los psiquiatras adultos no Y quieren bueno, trabajar? seguramente hay... No hay suficientes, hay no hay muchas interés. variables. Una variable es que la especialidad de psiquiatría de adultos es una especialidad que tiene básicamente ocupación plena. Es difícil que alguien que ya tenga el título de psiquiatra esté con poco trabajo, porque incluso ya antes de recibirse, cuando ya son posgrados o residentes del 3er año, ya empiezan a trabajar en las instituciones privadas. Entonces, ese es un aspecto importante. El otro aspecto era un aspecto también salarial, pero ahora, digamos, con la creación de las funciones de alta dedicación, el salario hora de un psiquiatra en ACE se equipara al salario hora de un psiquiatra en el privado. Entonces, ese factor ya no está incidiendo, o uno por lo menos piensa que no. Y hay otro factor que creo yo que también es importante, que es el contexto. En general, la población usuaria de ACE, digamos, tiene un contexto más difícil, más duro. Entonces no es lo mismo trabajar en una policlínica en ACE que en una policlínica mutual. Digamos, lo que sí tiene a favor ACE, para cualquier colega que se integra a trabajar, es que se trabaja muchísimo más en equipo que a nivel de la salud privada. Digo, en ACE, la conformación de equipos multidisciplinarios y el trabajo en equipo es, diría yo, casi la regla. Y eso, digamos, es un plus que tiene ACE que de repente en otros lugares no está. Para terminar un poco con este pantallazo y un poco las derivaciones de la pandemia, en cuanto a patologías, ¿se vieron incrementadas las consultas? Y mi pregunta va enganchada con este razonamiento. ¿La atención tardía o la espera en cuestiones emocionales pueden derivar en patologías, digamos, que tomen lugar por una persona no atendida? Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, Sí. ¿no? La primera cosa es que la asistencia de urgencia siempre está. Bien. Digo, las dificultades, digamos, para digamos, conseguir números son en las consultas no urgentes. Entonces, frente a cualquier situación de urgencia, el Centro Hospitalario Pereira Rosell cuenta con psiquiatras de guardia que dan respuesta a las situaciones de urgencia. Es decir, que, por llamarlo de alguna forma, lo grave no se posterga. Digo, la consulta que en una situación de gravedad se realiza en psiquiatría de urgencia y se da respuesta. No hay que esperar. Lo que sí tiene tiempos de espera son las consultas en policlínica. Y ahí, digamos, empieza, para nosotros es una preocupación central. Pensamos que, bueno, la creación de cargos con función de alta dedicación va a contribuir a bajar las listas de espera, no solamente por la contratación de nuevos cargos, sino porque los propios llamados internos a función de alta dedicación implica para muchos profesionales que además de trabajar en el hospital haciendo guardia, van a tener que sumar horas de policlínica. Y cada hora de policlínica que suman son, digamos, en el caso de adultos, 3 personas por hora que van a asistir y en el caso de psiquiatría pediátrica, 2 personas por hora. Entonces, eso también va a contribuir a aumentar la oferta de horas asistenciales para poder disminuir la lista de espera, que para nosotros es un aspecto central. Doctor, sin ningún tipo de dudas es importante llegar con la atención, pero fundamentalmente me parece a mí que estamos en un momento en el que tal vez sería bueno poner énfasis en la prevención. Por lo menos por lo que uno tiene a su alrededor y hasta por cuestiones personales vividas,
La pandemia ha generado en los adolescentes un daño que uno comienza a notar claramente en los comportamientos de sus hijos, de los amigos de sus hijos. Cuando uno normalmente esto lo habla a nivel de otros adultos, no hay una percepción clara del proceso, porque es aquello de, bueno, no se pueden haber visto tan afectados porque no pudieron salir a bailar, porque no pudieron salir a hacer la previa o porque no tuvieron toda una generación y media los cumpleaños de 15. Sin embargo, uno empieza a ver el deterioro. Nos preocupamos cuando hablamos del suicidio adolescente, pero no nos preocupamos de ese periodo en donde la prevención puede ser muy importante. ¿No estaríamos en un momento oportuno para realizar alguna campaña informativa a nivel de medios masivos? Es decir, de alertar a los papás, a los adultos, inclusive a aquellos docentes u otros referentes que los adolescentes puedan tener, para que el proceso no termine en una depresión aguda que lleve a situaciones como esa? Yo creo que sin duda lo que planteas es así. De alguna forma puede haber elementos que de alguna manera obligan a intervenir o a derivar o por lo menos a buscar consulta en forma precoz, antes, digamos, de que la situación se complique. Y yo creo que en eso, digamos, los agentes de salud no somos solamente los médicos, tal como tú planteás. En primer lugar, por supuesto, la familia, ¿no? Pero también los educadores y la gente que interactúa con los niños, niñas, adolescentes, que puedan empezar a ver algún tipo de conducta disruptiva, inflexión académica, cambios en el rendimiento académico que sean llamativos, cambios en el comportamiento, es decir, algún tipo de emotividad expresada de una manera distinta, por ejemplo, una irritabilidad marcada. Digamos, hay muchos elementos que de alguna manera sugieren que es conveniente que haya una consulta. Y la consulta no siempre tiene que ser con un psiquiatra pediátrico, porque muchas veces es el propio pediatra quien en primera instancia puede evaluar la situación, o las policlínicas de adolescentes, o un psicólogo, que son el primer contacto, y después, bueno, aquellos casos que requieran derivación, por supuesto que tienen que ser derivados, pero muchas veces la intervención, digamos, puede no llegar a la consulta con psiquiatría pediátrica, porque desde otros actores de salud pueden intervenir en forma apropiada y resolver la situación. Entonces yo creo que apuntar a la prevención sí es clave. De alguna manera estamos trabajando con la Dirección de Niñez y Adolescencia precisamente en esta línea, sobre todo de formación. En este caso sería para los equipos del primer nivel de atención en el detectar elementos de riesgo que de alguna manera sugieran que es necesario una derivación oportuna, digamos. Esto está enfocado más hacia el personal de salud. Creo yo que lo tenemos que hacer más amplio en el sentido de lo que acabas de plantear. Y en esa línea, ¿han notado alguna relación o se ha visto una tendencia al consumo de algún tipo de droga, como puede ser la marihuana, la pasta base, es decir, o el alcohol? ¿Han canalizado los jóvenes, los adolescentes, a través del consumo algunas de las situaciones que se notaron eran graves? Es decir, ¿hay un paralelismo o por allí no hay estadísticas? No hay estadísticas. De todas maneras, el consumo de lo que fuere, alcohol, marihuana u otro tipo de sustancias, en los adolescentes siempre es un factor de riesgo, digamos. Entonces, eso es un elemento que tendremos que ir ahondando ahora en las estadísticas, sobre todo lo que en forma muy eficiente realiza en forma periódica el Observatorio Uruguayo de Drogas con las encuestas a nivel de población, de cómo va evolucionando esto. Creo yo que es posible que en situaciones de contexto, de mucho malestar emocional, el recurrir a algún tipo de sustancia puede suceder, sucede a cualquier edad, también en la adolescencia, pero no tenemos datos de si eso se incrementó.
La aplicación esta que se viene trabajando es Vida, que creo que ha pasado, ¿no?, ahora a una corroboración de contenidos a la Dirección de Salud Mental. ¿Podría ser digamos, una estrategia para llegar más fácilmente a los jóvenes, ya que se ha comprobado que la línea Vida, ¿no?, llamar, no es algo que los jóvenes están recurriendo a pesar de la situación de salud mental? Esa es una de las vías de abordaje que se está considerando para poder tener más llegada. Digo, la línea Vida tiene, es decir, llama gente menor de 20 años, pero es en una proporción muy menor. Es decir, son menos del 10% las llamadas de las personas menores de 20 años. Y por eso es que, de alguna forma, se ha planteado generar modos de acceso a la población juvenil que sean propios de la población juvenil, es decir, elementos que ellos ya naturalmente están usando y no tratar de que los jóvenes de alguna manera se adapten a lo que nosotros les ofrecemos. Más bien sería el camino inverso. Por ahí está esta aplicación, se ha planteado también la posibilidad de algún tipo de chat. En eso está trabajando el Ministerio de Salud Pública, INJU, y bueno, sí, junto con la Dirección de Salud Mental y la Dirección de la Niñez. Doctor, alguna vez aquí en Arriba Gente hemos estado dialogando con algún psicólogo forense que nos hablaba, en general, cuando existen situaciones de suicidio, que como que en Uruguay falta desarrollar lo que se llamaría una autopsia psicológica, que siempre, para que lo podamos entender rápidamente, nos explicaban es tratar de reconstruir los últimos días de esa persona para saber específicamente cuáles fueron los elementos, los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. En el caso de los adolescentes y de esta preocupación que existe por el suicidio adolescente, ¿sabemos por lo menos cuáles son las principales causas que los llevan a tomar una decisión de este tipo? No, y la posibilidad de implementar estudios nacionales del estilo de una, digamos, autopsia psicológica, yo creo que tiene lugar. Ha habido antecedentes en el país, se han hecho estos estudios hace ya más de 9 años, creo que fue el último publicado, pero lo interesante de esto es que con esos estudios nosotros podemos, nos ayudaría a entender más algunos factores, si los hay, comunes a algunas poblaciones, para poder definir en forma más precisa intervenciones preventivas. Entonces yo creo que, como en cualquier otro problema, cuanto más podamos avanzar en conocimiento del problema, mejores van a ser nuestras intervenciones para poder corregirlos. Y creo que este es un camino viable, que ya otros países lo han hecho como parte de sus programas de prevención de la conducta suicida, precisamente el desarrollo de las autopsias psicológicas sobre periodos prolongados para poder tener insumos, datos que permitan identificar las poblaciones de riesgo y las situaciones de riesgo. Entonces yo creo que este sería un punto bien interesante que tendríamos que pensar como país. No necesariamente solamente ACE, quizás esto tenga que ser más a nivel nacional. Bien. Doctor, ha sido un placer realmente volver a tenerlo en la mañana de Arriba Gente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Hemos estado dialogando con el director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, el doctor Pablo Fielitz, en la mañana de Arriba Gente.